iniciativas como el Pacto Verde Europeo son iniciativas bastante valientes y bastante a gran escala, ¿no? Intentan generar una transformación sistémica que es muy importante en la hora de intentar, por lo menos, afrontar el reto del cambio climático. Ese cambio de modelo energético es imprescindible, pero pensemos en las formas en las cuales se intenta conseguir eso. Por ejemplo, una forma muy importante, muy central en el Pacto Verde Europeo es a través de la electrificación. En este ámbito, la Unión Europea tiene como un objetivo de llegar a los 30 millones de coches eléctricos o de vehículos eléctricos en el año 2030. Se calcula que más que el 50% de las reservas de litio se encuentran entre Argentina, Chile y Bolivia. Al mismo tiempo, el acaparamiento de tierras para hacer ese tipo de minería por empresas multinacionales ha generado una reacción local que muchas veces se expresa como un rechazo a lo que llaman colonialismo verde. Creo que son temas importantes porque, como dicen ciertos movimientos ambientales, la transición ecológica, la transición energética es inevitable, pero lo que no es inevitable es que sea justa.